Pantalón cortito, bolsita. Bueno, chicos, empezamos con una canción de Leonardo Fabio. Y bueno, ¿por qué? Porque en cierto momento de nuestra historia, de la historia que vamos a explicar hoy, adquiere cierto protagonismo. Cuando llegue el momento ya lo introduciremos. Pero bueno, nada, hoy hacemos un nuevo capítulo y el último día nos quedamos en el año 1973 con el final del gobierno de Lanusse, que decide convocar a elecciones. Entonces, ¿qué pasa en esas elecciones? Bueno, simplemente recordar que aunque Perón estaba proscrito, el partido de Perón se presenta como candidato, bueno, se presenta como Partido Justicialista, ¿no? Se llamaba en aquel entonces, que es lo que conocemos como el Partido Peronista. Bueno, y ahora le paso la palabra al aula. Bueno, en realidad vamos a abarcar una etapa que se ha dado en llamar también el tercer peronismo. Hay distintos puntos de vista respecto a eso, pero yo creo que está bien dicho tercer peronismo porque sería la tercera, digamos, legislatura que gana Perón. En cierto modo, aunque con un personero en este caso. El hecho es que Argentina arde por los cuatro costados. Hay una efervescencia juvenil y universitaria y también sindical, y sobre todo que han florecido una serie de movimientos, digamos, revolucionarios armados, que actúan y que hacen atentados y que, bueno, que tienen un protagonismo elevado. Lanusse, yo no sé si es que es un tío tan genial que organizó todo esto, o simplemente porque estaba desesperado, decide que se convoque, él mismo convoca elecciones sin que el peronismo esté proscripto. Pero Perón no podía ser candidato porque, según parece, la Constitución o las leyes establecía de que necesitaban un periodo de... Censal, tenían que estar censados, y Perón estaba en España desde hacía un montón de años. Exacto. Entonces había unos problemas burocráticos. El hecho es que Perón designa a uno de sus fieles seguidores, que es Héctor Cámpora. Héctor Cámpora es un dentista, un odontólogo, un buen hombre, que había sido siempre muy fiel al peronismo. Amigo de Evita Perón, y que había sido muy admirador de Evita. Él adoraba a Evita y Evita lo tenía como, bueno, como uno, porque veía, sobre todo coincidía Evita con Cámpora en los planteamientos ideológicos, porque en cierto modo Cámpora era, digamos, estaba enrolado en lo que podría ser la socialdemocracia, o sea, la democracia con opción por los pobres, con la justicia social, en la que Evita era una líder y Cámpora... bueno, había sido diputado, simpatía, ¿no? Tenía simpatía, pero sí, exacto. De hecho le llamaban el tío, ¿no? El tío, sí. Y entonces, bueno, Perón, como este es un hombre, digamos, de confianza, lo propone para candidato a presidente. Y bueno, efectivamente, bueno, saca, porque habían creado una doble vuelta, y en la primera vuelta saca casi el 50%, y Balbín, que había sacado apenas casi, ni siquiera llegaba al 20%, sí, que era el contrincante, Balbín dice, no, renuncio a la segunda vuelta. Renuncio a la segunda vuelta y por lo tanto dejo habilitado a Cámpora. Cámpora asume la presidencia, yo diría, en la ingenuidad de no saber realmente dónde estaba metido. El hecho es que Perón, en
entrevistas que había tenido con los movimientos, sobre todo con los montoneros, porque los montoneros habían declinado, se habían optado por el peronismo y tenían una raíz cristiana que eran los elementos o los ingredientes fundamentales para poder tener éxito en Argentina, digamos, un movimiento. En esa época, sí. Perón les había ofrecido a los montoneros el Ministerio de Bienestar Social. Según dicen los historiadores, los montoneros no quisieron aceptar. Yo no sé qué hubiera pasado si hubieran aceptado y al no aceptar, entonces López Rega dio un paso al frente y dijo, hombre, yo puedo ser el candidato, y lo nombran a López Rega ministro de Bienestar Social, que es una especie de ministro, superministro, con muchas... Yo aquí creo que tenemos que hacer un paréntesis y hablar de López Rega, ¿no? ¿O no todavía? Bueno, a ver, él sí. no quiere meterse mucho en el tema, pero yo No, creo que sí. quizás sea el protagonista de este capítulo, porque vamos Sí. a hablar de 3 personajes, ¿no? Un Sí. poco para O sea, sintetizar, que sí. son Cámpora, Perón y Isabel, exacto. pero López Rega aquí tiene una... El Rasputín, el que está detrás de todo el monje negro, es López Rega. Y es el causante de las... Bueno, de bueno, todas las... lo que sucede... A ver, López Rega era amigo de Isabel, de Perón. Sí. Se hace muy amigo de ella porque está metido en cosas de espiritualismo, le llamaban el brujo, ¿no? Sí. Y Isabelita tenía mucha afición por estos temas y se ve que por ahí... Sí. Isabelita quedó huérfana a los 7 años y fue acogida, digamos, por una familia de Buenos Aires que han sido sus padres adoptivos, y estos padres adoptivos eran espiritistas y, digamos, adivinaban y hacían cuestiones astrológicas y esotéricas y tal. Se ve que por aquí sí. López Rega se acercó mucho a Sí. Isabelita, se hicieron muy amigos, y a través de la influencia que ella tuvo sobre Perón, porque al final Perón era el que, Exacto. aunque estaba Cámpora, Perón era el que le daba las directrices. Sí. Y entonces, bueno, se ve que Isabelita le convenció para que, bueno, primero fue mayordomo de ellos, luego era el consejero. O sea, él se introdujo en la familia, digamos, para poder tener esa influencia. Sí. Y entonces le convenció para que lo pusiera de ministro de Bienestar Social. Exacto. O sea, que no fue que él se ofreciera, sino que... No, bueno, él como los montoneros no aceptaron hacerse cargo del Ministerio de Bienestar Social, yo lo he leído eso, que ellos no aceptaron. Entonces se hizo cargo López Rega del Ministerio. Si no le hubieran dado el Ministerio de Bienestar Social, lo hubiera agarrado cualquier otro. Pero ya vamos a ver por qué. El hecho es que Cámpora, como había dicho en sus discursos de campaña que iba a liberar a los presos políticos, lo primero que hace es liberar a los presos políticos. Eso fue lo más significativo. Porque tuvo un mandato muy corto, ¿no? Sí. De 7 semanas, no llegó a 7 semanas. Exacto. 45 días. El hecho es que él cumple con su promesa y dicen, primera ley vigente, libertad a los combatientes, que era lo que gritaban la juventud peronista y también los montoneros en las consignas, en las manifestaciones. Sí, también gritaban, Cámpora presidente, Perón al poder o algo así, sí. ¿no? El hecho es que, bueno, se inicia el retorno de Perón, es decir, hay una serie de movimientos a ver cómo se hace y se decide que vuelva Perón para, digamos, hacer unas nuevas elecciones y elegir a Perón, porque sí que todo el mundo pensaba que él era la persona que iba a pacificar y que iba a transformar el país, y había mucha esperanza. Había mucha ingenuidad. O sea... Y era una gran ingenuidad. Yo creo que si hay una, ¿cómo podríamos decir? Si hay una mentira más grande, no puede ser más que esta, en la que
aparentemente Perón vuelve. Sí, lo tenían como el Mesías, ¿no? Exacto. Y se encontraron con... Bueno, pero resulta que Perón hacía su papel. El papel de Perón era hablar con todo el mundo, con los montoneros, con la juventud peronista, no sé si incluso con el ERP, voy a saber también, y él era incluso con militares, dentro de la milicia, bueno, dentro de los militares, él tenían cierto respeto porque había sido un militar, él también, y tenía contactos, y había gente que que estaba en contacto con él, y por lo tanto, a visitar a Perón a Puerta de Hierro iba mucha gente. Sí, y Perón, este papel lo hacía perfecto, porque a todo el mundo le fue... Sí, pero yo he leído que López Rega, que en ese periodo estaba con Perón en Madrid, antes de que Cámpora saliera presidente, estuvo unos años ahí, hizo de mayordomo, de... Sí, él era el que controlaba quién entraba y quién no entraba a visitar a Perón en Puerta de Hierro. O sea, él era el que daba el vistibueno, este sí, este no. O sea, que ya tenía el terreno... Ahí estamos llegando al meollo de la cuestión. Resulta que Perón hacía su papel de, digamos, de conformar a todo el mundo, de ofrecerle a uno una cosa, a la otra no. La cuestión es que todo el mundo, hasta el propio Lanusse, conviene en que, hombre, a ver, traigamos a Perón, ya que todo el mundo quiere que venga él. Totalmente idealizado. Totalmente idealizado. Paralelamente a esta situación, una organización, una logia, la logia Propaganda 2, o sea, Propaganda 2 italiana, que estaba, digamos, financiada por un mafioso millonario, multimillonario, y que era una organización que tenía como objetivo, digamos, la lucha contra el comunismo. Extrema derecha. Esta organización, la DUE, captan a López Rega porque dicen, hombre, eso cuando está en España. El movimiento peronista en Argentina es un movimiento que tiene muchos seguidores, su líder es Perón, y ahí está este señor, el secretario, el asistente o como le quieran llamar, y lo captan. Captan ¿cómo se llama?, a López Rega y lo incorporan a Propaganda 2, lo cual le abre un montón de posibilidades y de puertas. Por una parte, tiene el apoyo de la CIA norteamericana, con Kissinger a la cabeza, lo cual le abre unas perspectivas impresionantes, y por otro lado, bueno, el propio Vaticano también de alguna manera simpatizaba con esta organización, que era entre lo que se consideraba en aquel momento el mayor peligro que tenía la humanidad, que era el comunismo. Y por lo tanto, López Rega es incorporado a esta organización, y prácticamente a partir de ahí maneja todo el cotarro. Incluso en esta organización estaba también Macera, que era digamos el comandante o el almirante de la Marina en Argentina. También estaba también dentro de esta organización. Captan a López Rega, y López Rega, bueno, empieza a hacer su tarea. Su tarea consiste... su terreno. Exacto. Prepara el terreno. Entonces, él tiene clarísimo de que lo que hay que hacer es luchar contra el comunismo, porque es el enemigo público número uno. Claro, su objetivo principal cuando llega a Argentina son los guerrilleros. Exacto. Entonces, como la CIA tiene la escuela de formación militar de Panamá, digamos, la Escuela de las Américas, que se llama, que era preparar a militares de alto rango, de alto... en los ejércitos, marina y aeronáutica, para poder
gestionar, dominar o manejar los países latinoamericanos. Entonces allí se forma Pinochet, se forma, en fin, todos los que luego han ido, el general que se hizo cargo de Brasil y todo. Bueno, cuando gana Cámpora, López Rega entonces, lo designa ministro de Bienestar Social. Pero a nadie se le ocurre que López Rega, con un presupuesto altísimo, bueno, todo el ministerio como ahora tienen el Ministerio de Fomento, no sé cómo se llama ahora, bueno, no importa. El hecho es que López Rega va haciendo su tarea. Su tarea consistía en infiltrarse y empezar a, de alguna manera, señalar o tener los objetivos bien claros contra quienes había que luchar. Entonces crea la AAA con el comandante que me has dicho, que también era... Me has dicho... Bueno, crea la AAA, que es... Las siglas de la AAA es la Alianza Anticomunista Argentina. Que tiene la sede enmascarada, pues una tapadera, en el Ministerio de Bienestar Social. Entonces allí guardan las armas, allí torturan a los guerrilleros y entonces... Bueno, o sea, él va creando una estructura. Por su parte, Isabel, yo no sé si... Sí, claro que estaría enterada, pero hasta cierto punto nada más. Y Perón está muy enfermo. Perón está mal, o sea, tiene un cáncer grado 4 que le quedaba poco tiempo de vida y entonces incluso los médicos le dijeron, general, convendría que usted no vaya de candidato en las próximas elecciones. Así y todo, en cambio, López Rega dice que sí, que vaya de candidato. Claro. Y bueno, y aquí porque sabe que si hay otro no lo va a poder manipular a través de la Isabel. Y Isabelita que vaya de vicepresidenta. Claro. Y Perón dice, oye, Isabel no está preparada. Bueno, la Chabela, como él decía, no está preparada para ser vicepresidenta. Antes de esto, papi, hay que decir que cuando Perón vuelve a Argentina, que hay ese acto en Ezeiza tan importante que van, no sé si 2 millones de personas a recibirlo. Más de 2 millones, sí. Hablan de 4 millones, sí. Vale. Ahora hablamos de por qué hemos puesto a Leonardo Fabio. Leonardo Fabio me ha explicado que estaba como... era como el que estaba allí en el escenario y un poco... Él era el que iba a... Amenizaba el espectáculo. Los espectáculos previos a la llegada de Perón, luego iba a presentar a Perón y él era el locutor que animaba a... Vale. Tan es así que cuando empieza... Bueno, lo que nadie se imaginó que López Rega había organizado unos, digamos, efectivos, digamos, paramilitares, que tomaron el escenario donde estaba, donde tenía que venir a hablar Perón. La primera fila, que donde se concentraban allí los dirigentes, exacto. Entonces, los jóvenes peronistas, López Rega, con la AAA, con un comando organización que se llama, que eran los que él dirigía, desde el Ministerio de Bienestar Social, copan el escenario. El escenario era una cosa muy grande, porque atravesaba toda la avenida. Supuestamente estaba ese comando para proteger a Perón, ¿no? O sea, era exacto. Era el objetivo. Entonces, pero no. Ellos dijeron, bueno, muy bien, para que el general no corra riesgo, vamos a poner esta organización. Llevan allí una cantidad... Una pandilla de matones y gorilas. De personajes, incluso drogados, bueno, eran gente muy marginal y criminales. Sí. Entonces, copan el escenario, el pobre Leonardo Fabio, me acuerdo que gritaba, bueno, tranquilo, que no pasa nada, que no sé qué, que ahora que estamos esperando, que el general vendrá, que está demorando, qué sé yo. Hay que decir que tú y mamá estuvisteis en ese acto presente. A 50 metros estábamos del escenario. Yo no, ¿no?
No, tú no, que te íbamos a llevar a eso. Ah, yo es que recuerdo haber estado en no, Luna Park. en otra, tú fuiste a Luna Park a una concentración de mujeres que hizo, se hicieron. Bueno, entonces tú estabas en ese momento y lo que está claro nosotros estábamos es que 50 metros. hubo una masacre. Porque claro, yo vi que agarraban a los chicos de los pelos y los subían al escenario desde la calzada, digamos, porque la avenida Riccieri es como una avenida como de 4 o 6 carriles, es enorme, y mataron con a un un montón parque. de chicos. Y entonces empezamos a sentir disparos. Y claro, nosotros nos concentramos allí donde estamos, pero era una cantidad de gente impresionante. Tan es así que nosotros hicimos un círculo para que a las personas que les pasara algo, las pudiéramos meter en ese círculo para que respiraran si les llegaba a pasar alguna cosa. Bueno, decir que esto fue en el momento que llega Perón a Ezeiza, sí. Y entonces se concentra allí media Argentina a recibirlo. Lo que nadie imaginó es que López Rega había organizado la toma del escenario y de toda la, digamos, el lugar aquel, y entonces cuando claros. Empiezan a llegar las columnas de la provincia de Buenos Aires, numerosísimas, de los montoneros, con unos carteles enormes que dicen Montonero, Juventud Peronista, y todo eso, entonces estos los reciben, los que están aquí en el escenario, a tiros, con armas largas, o sea que mataron un montón de gente. Nosotros veíamos que llegaban muchos helicópteros, y llegaban helicópteros y más helicópteros, no sabíamos qué pasaba, pero sentíamos los disparos y todo lo demás. Total. Fue una masacre, fue un desastre. Pero fue una masacre organizada. Sí. De tal manera que cuando Perón no pudo aterrizar en Ezeiza, tuvo que ir a otra... porque le dijeron, no, general, no puede aterrizar en Ezeiza porque los montoneros lo pueden matar, le pueden hacer problemas, y entonces van a Morón, y en Morón aterriza, y Perón no llega al lugar que tenía que llegar. Entonces el Leonardo Fabio explicando, es que el general no ha podido porque ha habido un problema mecánico y ha tenido que ir a parar a Morón, y no sé cuánto. Y bueno, el hecho es que, bueno, muy bien, lo han conseguido, han hecho una masacre de gente, o sea, una fiesta que era aquello, porque aquello era una fiesta, todo el mundo estaba alegre, contento, habíamos caminado kilómetros y kilómetros desde Buenos Aires hasta el lugar del escenario, y estos habían organizado esta masacre, esta matanza. Luego resulta que se atribuyen el desastre a Cámpora. Le echan la culpa que el pobre no sabía, no tenía nada que ver. Nada que ver en todo esto. Y el tío dice, y acaba dimitiendo. Pero ¿qué dice? ¿Pero qué tengo que ver yo con esto? Yo no tengo nada. Si a mí nadie ni me ha consultado, ni han hecho ninguna. Yo iba a esperar a Perón allí donde tenía que esperarlo y para luego. Bueno, y entonces ¿qué hace Cámpora? Renuncia. Dimite él y el vicepresidente, de tal manera que se vuelve a convocar a elecciones. Pero hasta que se convocan elecciones, ¿quién le sustituye? Casualmente, el yerno de López Rega. El presidente provisional es Lastiri, que está casado con Beatriz, la hija de López Rega. Entonces, que estaba presidente del Senado. Entonces, Lastiri se hace cargo del proceso para la elección. Entonces empiezan a discutir. A ver, ¿quién va con Perón? Primero Perón consulta a los médicos y los médicos le dicen, general, usted no está en condiciones de hacerse cargo. Entonces López Rega sí, usted tiene que hacer porque usted... porque él ya tenía dominada a Isabel y el otro estaba muriendo. Entonces, fórmula Perón. Y así López Rega puede seguir. Y entonces así ellos heredaban el legado de Perón, o sea, hacían de herederos. Entonces... se hacen las elecciones y ganan con por supuesto 60%, ganan porque Perón iba de candidato, lo que la gente a lo mejor no sabía, que a Perón le quedaba poco, no alcanzó a durar un año, y todo el plan que estaba previsto por detrás, y lo que había detrás nadie lo sabía para nada. Bueno, entonces, total, papi, nos quedan 7 minutos. Bueno, gana las elecciones
Y sigue... Y López Rega está de su secretario personal. Sigue ahí... No, sigue entonces pasa a ser social, muerto Perón. Bueno, no, llaman las elecciones, sí. Gana Perón, pero antes de que gane Perón se discute quién va a ser de vicepresidente. Entonces Perón les dice, oye, a ver, tenemos que buscar un candidato que bueno, hablaron incluso de Balbín como vicepresidente. Bueno, al final era Isabel, ¿no? Pero López Rega decía, no, que sea Isabelita, que sea, porque ella como, así como la Eva no pudo ser vicepresidenta, pues que sea, y así es como colocan a Isabel de vicepresidenta, la fórmula Perón-Perón, y es la que gana. Total. Perón aguanta unos meses más, menos de un año, ¿no? Y se muere. Y tiene ¿sigue siendo de Bienestar Social el López Rega? Sí, ¿O lo tiene ya de secretario personal? No, sigue siendo. Vale. López Rega sigue siendo el que manda, el que dirige. Y la AAA está en su máximo apogeo, ¿no? Que es cuando hay todos los... Entonces, vale, aquí es que me gustaría comentar. En este periodo es cuando hay lo de la toma de la Calera, lo del... Sí, es previo a eso. O sea, es previo a que... ¿En qué la toma de la Calera es cuando los montoneros inician, digamos, sus acciones. Y hay toda una serie de actuaciones, una de ellas la toma de la Calera, que son tomas donde todo el mundo se sorprende de que los montoneros pongan la marcha peronista allí en la Plaza de la Calera, y que el objetivo era apoderarse de armas y de dinero para la organización. Vale, pero esto fue en el año 70, mucho antes, incluso antes de que estuviera... Sí, antes de que fueran elegidos estos otros. Por lo tanto, viene de más atrás. Bueno, el hecho es que Perón asume. Sí. Aquí es cuando muere Rucci, cuando los peronistas que ya se ven que... Sí, lo que pasa es que... hace el atentado contra Rucci, entonces la AAA actúa de manera ya... Es que López Rega no se limita a aguar la fiesta, porque él fue el que transformó la fiesta de Ezeiza en una matanza. Digamos... en cierto modo, espérate, que era lo otro que te iba a decir. Bueno, se me escapó. Bueno, no pasa nada. Ahora tenemos que, ahora se gobiernan los dos, Perón muere porque al final sí que se enfrenta con los guerrilleros. Tienen disputas, entonces, ya tienen total. López Rega dice, la matanza de Ezeiza la han hecho los montoneros. Sí. Y entonces le echan la culpa a los montoneros, y Perón se enfada con Cámpora porque lo que habían hecho los montoneros. Pero si los montoneros iban con sus pancartas, ellos no han hecho nada, a ellos los han acribillado nada más. O sea que, bueno, pero Perón, como matan a Rucci, que yo creo que fueron las FARC, no los montoneros, sino otra organización. De estos grupos. Entonces Perón se enfada. ¿Quién era Rucci? Rucci era un sindicalista que estaba en el gobierno. Era el dirigente principal de la CGT. Vale. Que era el del digamos el... Era de la línea, en cierto modo... Pertenecía al Estado. Exacto. Vale. Bueno, el hecho es que Perón convoca al pueblo para explicarles que no sé qué es lo que había pasado. Y entonces se enfrenta con la juventud peronista y con los montoneros que están en la Plaza de Mayo, un discurso y les empieza, que les ataca... Claro, les empieza a decir, y va largando todas las soflamas que se pueden imaginar sobre estos que al final de cuentas lo único que habían hecho era luchar para que vuelva Perón, y que luego ni siquiera habían querido aceptar el Ministerio de Bienestar Social. Porque, claro, la idea estaba muy bien, porque era que el movimiento montoneros, o sea, los montoneros se incorporaran a la política, y que dialogaran, que no tuvieran que recurrir a las armas. Claro, exacto, y que depusieran las armas. El ERP no estaba de acuerdo.
el ERP dice, no, nosotros las armas no las largamos. Y por lo tanto era una postura diferente, porque era marxista-leninista, digamos, en cambio estos otros eran cristianos, peronistas, eran saco de otro. Total, papi, que muere Perón, le sucede Isabelita, además se ven los discursos que López Rega le va dictando en el oído lo que tiene que decir, y le dirige, o sea, digamos que gobierna López Rega, y llega un momento que esto estalla, ¿no? Porque a López Rega se le ocurre hacer un plan económico con el Rodrigazo, que, bueno, aumentan de golpe, así, un poco como ha pasado ahora hace poco. Aumentan de golpe todas las tarifas y los precios de los... Bueno, una cosa que nadie entendía qué pasó, entonces todo el mundo sale a la calle, empiezan a protestar y, claro, se la toman con López Rega. Y López Rega sale de patitas, se va, lo mandan como de embajador, no sé si a España o a Miami, y ahí inicia López Rega su fuga por el exterior, porque se va de Argentina y deja aquel desastre de la AAA y prácticamente todos los decretos, leyes y andamiaje para lo que viene después, para la avenida de Videla. Videla lo que hace es ahora sí que hay otro golpe de Estado. Recibe incluso Isabel Martínez de Perón, en realidad María Estela Martínez de Perón, porque Isabelita era el nombre de bailarina. Entonces le hace los decretos donde autorizan al aniquilamiento de todas las fuerzas que sean de izquierda. Y que se utilicen todos los medios, tanto el ejército como la marina, todo, sin que haya ningún tipo de límite. Todo esto ya López Rega aún no está, todo eso lo hace cuando López Rega todavía está, ¿no? Sí, las últimas cosas que hace la Isabelita. Entonces, ¿hasta qué año está Isabel? Hasta el 74. 76. Entonces, el 24 de marzo del 76. Está como 2 años. Sí, sí tuvo tiempo de hacer barbaridades. Entonces. Pero López Rega, ¿cuándo sale? El 75. Un poco antes sale López Rega porque tuve que sacar, porque si no lo iban a linchar. El país está patas para arriba y hay otro golpe de Estado. Hay el golpe de Estado, pero es un golpe de Estado planificado. Que se llama de reorganización nacional argentina, y este golpe de Estado ha preparado listas de todos. Una lista negra, listas negras, listas grises, listas, en fin, lo tenían todo, estaba todo. Bueno, lo dejamos para el próximo, papi. Sí, que será aquello. La dictadura de Videla. La dictadura de Videla se inicia con un helicóptero, va a la Casa de Gobierno, le invitan a la señora Martínez de Perón que suba al helicóptero y se la llevan al sur y la tienen durante 5 años detenida, presa de esto. Mientras tanto, López Rega, que es en realidad el que había hecho todo el zafarrancho, porque todo el zafarrancho de lo de la Plaza de Mayo, lo de Ezeiza, lo de la AAA, todo esto lo organizó este señor, López Rega. Por eso digo que ha sido el principal protagonista de este capítulo. Exacto. En el fondo, porque nosotros han sido como marionetas. Perón, porque estaba muy enfermo y muy bien. Isabelita porque era estaba inducida claro, porque ella creía. Y Cámpora porque era un fiel defensor e intentó, pero Cámpora apenas vio que esto estaba podrido, salió, dijo, no, yo renuncio. Aquí, ¿cómo me van a echar la culpa a mí de lo que vosotros habéis organizado? Y realmente la operación de Ezeiza es muy parecida a otra operación que se hizo en Turquía, de una manifestación parecida, donde también hubo una represión, y otra más que no sé si había sido... En la plaza de... sí, no sé si es en China, bueno... Tiananmen. No, algo bueno. La de Turquía era... sí, yo estuve en esa plaza el mes pasado. Bueno, no, este mes. Bueno, de todas maneras... no me acuerdo el nombre. A ver, el verdadero artífice
de estos 6 años, tanto lo previo como lo que vino después, ha sido López Rega. Y López Rega le sirvió en bandeja al proceso de organización nacional o de reorganización. Que será el siguiente capítulo. Que será el siguiente capítulo. Porque nos hemos propuesto no pasarnos de media hora. Y siempre nos pasamos de media hora. Bueno, chicos, próximo capítulo. Un abrazo a todos. Una dictadura de Videla y de golpe a golpe. Lo tenemos muy presente, además. Venga, un besito.